Ya al final nos seguimos presentando. Le damos el pase entonces a ustedes, hermanitos. Gracias, para todos los presentes. Gracias, Toño. Gracias, Sandra. Padre Augusto Meloni, muy buenas noches. Gracias por compartir con nosotros este momento de retiro. Lo dejamos, Padre, con todas las autoridades del Distrito de San Luis de Lima. Bienvenido. Buenas noches, buenas noches, queridos hermanos. A ver, vamos a empezar juntos con una oración. Yo sé que ustedes han estado haciendo oración antes, pero vamos a hablar de la oración y entonces tenemos que hacer oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. A ver, vamos a hablar de la oración. Ustedes están en esta jornada. Yo quisiera que me cuenten brevemente algunos de ustedes un poco de esta jornada. ¿A qué hora ha empezado? ¿Cuándo va a terminar? ¿Qué temas han visto? Además de este tema que vamos a hacer ahora de la oración. Y si es que va a haber otros temas posteriormente, ¿cuáles son esos otros temas? A ver, ¿quién me informa un poquito rápidamente? Sí. Padre, hoy día tenemos un tema siguiente, que es en la Escuela de María, Mujer Eucarística, y para mañana domingo tenemos el tema Tu hogar es la nueva Sagrada Familia. Son 3 temas de este retiro, Padre. Ya, o sea, estamos empezando, es el primer tema entonces. Sí, Padre Augusto. Muy bien, ok. Entonces vamos a hablar de la oración. Y sobre qué es la oración, en qué consiste la oración, tenemos nosotros en la Iglesia el tesoro del Catecismo de la Iglesia Católica, que la última parte del Catecismo, que tiene 4 partes, está dedicada toda esa 4ª parte a la oración. Y en esa parte se incluye el Padre Nuestro. Es decir, se habla de la oración y el Padre Nuestro, diríamos, la oración por excelencia. Y claro, yo les aconsejo, hay que leer el Catecismo. Es muy, muy importante. Y justamente ustedes en el documento que me han enviado, que justamente trata de la oración, es un documento donde el catecismo es uno de los referentes para ese documento. Entonces yo voy a tratar de ser, entre comillas, lo más ordenado que pueda. No es tan fácil para mí, les advierto, para seguir el documento. Y vamos a empezar justamente con ese primer punto, que tiene que ver con la oración en la vida cristiana. La oración nos dice el numeral 2558, anoten por favor. En este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, 2558, se nos dice:
que la iglesia tiene una fe que está recogida en el credo, en el símbolo de los apóstoles, que es la primera parte del catecismo, la fe que profesamos, es decir, el credo, diríamos resumidamente. La segunda parte, la fe que celebramos, la liturgia. La tercera parte es la vida cristiana, la vida en el Espíritu Santo, la vida moral, podríamos decir, la tercera parte del catecismo, y finalmente la cuarta parte del catecismo nos habla de la oración. Entonces, nosotros, con eso en mente, vamos a tratar de, porque se lee rápido esto que está dicho aquí en ese numeral 2558 del catecismo, pero en realidad, como vamos a ver, en ese numeral se están diciendo muchas cosas. Es un numeral, diríamos, denso. Vamos a decirlo de otra manera. El catecismo tiene 4 partes. El catecismo, en las 2 primeras partes, la primera y la segunda parte, es decir, la profesión de fe y la celebración de la fe, es decir, la liturgia, los sacramentos, de lo que nos está hablando es de la revelación. Es decir, de lo que se nos da a conocer, de lo que se nos entrega. Porque la fe, el credo, nosotros lo hemos recibido. No es que las criaturas humanas ni la iglesia lo han inventado. Los sacramentos los hemos recibido. No es que la iglesia ni los bautizados los hemos inventado. Son don de Dios. Dios se da a conocer, Dios se revela a través de la Sagrada Escritura, a través de la Sagrada Tradición, eso se llama la revelación. Dios se da a conocer, Dios que es misterio, se da a conocer. Ese es el misterio de nuestra fe. Dios se da a conocer, Dios invisible, infinito, eterno, sale al encuentro del hombre, se revela. Desde el pueblo de la primera alianza, empezando por Abraham, y luego a lo largo de los años en el Antiguo Testamento, de las distintas maneras que conocemos, y en la plenitud de los tiempos en Jesucristo. Y en Jesucristo se nos da la plenitud de la revelación, es la palabra de Dios que se hace visible, y es la única palabra del Padre, porque no tiene otra, dice San Juan de la Cruz. Entonces en Jesucristo se nos da a conocer todo. Y en Jesucristo se nos revela la fe que creemos, pero Jesucristo también, él mismo, es la celebración de la fe. Él es el sacramento de Dios. Él es el invisible, el eterno, que se hace visible, sensible, capaz de que nosotros lo podamos reconocer, y eso gracias a la unión esponsal, que es la encarnación. En la encarnación se produce una unión esponsal en la persona de Jesucristo. Se une la naturaleza humana y se une la naturaleza divina, con un vínculo, diríamos, matrimonial. De eso se nos hablaba ayer en el Evangelio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Que se une a su mujer, que es la humanidad entera a través de la iglesia. Entonces, en Jesucristo
se cumple la plenitud de la revelación, en la plenitud de los tiempos. Y esa revelación de lo que creemos y esa revelación de lo que celebramos, que son los sacramentos de Jesucristo, nosotros lo tenemos que acoger. Tenemos que responder a esa iniciativa divina. Esa respuesta es nuestra vida en Cristo, nuestra vida en el Espíritu, diríamos, y nuestra oración. Es decir, la oración no la podemos entender al margen de la revelación. La oración no es un mero ejercicio humano. No es que dos o más personas se reúnen para echarle discursos a Dios. Es un don que se nos da en Jesucristo. Porque Jesucristo, que es la unión esponsal entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, es la oración al Padre. Porque Él es la palabra de Dios. Y al asumir nuestra naturaleza humana, Él le responde a Dios, Padre, de una manera en que ninguna criatura humana le hubiese podido responder. Es decir, la persona de Jesucristo es la oración. Y Jesucristo nos hace partícipes de su oración. Vemos en los evangelios que los apóstoles ven a Jesucristo haciendo oración. Y le dicen a Jesús, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Es decir, Juan Bautista enseñaba a orar. Esa oración que enseñaba Juan era una oración para preparar la oración verdadera, que solo se cumple plenamente en Jesucristo. Porque la oración es hablar con Dios. Pero nosotros, ¿cómo podemos hablar con Dios? Si Dios no nos enseña a hablar. Yo le digo muchas veces a la gente cuando hablo de este tema, imagínense ustedes que una hormiga quisiera hablar con nosotros. ¿Cómo podría una hormiga hablar con una persona humana? Imposible. La manera en que se comunican las hormigas y la manera en que se comunican los seres humanos es absolutamente diferente, abismalmente diferente. Porque entre las hormigas hay un tipo de comunicación. Igual, Dios, la distancia entre Dios y nosotros es infinita. Y entonces cuando Dios nos empieza a hablar inicialmente a través de enviados, de mensajeros que Él mismo suscita, y de alguna manera el ser humano desea responder, eso solo se tiene ya de manera más, diríamos, más plena en la persona de Jesucristo. Porque en todo el Antiguo Testamento, los 46 libros del Antiguo Testamento, nosotros podríamos decir son un libro de oración. Donde Dios habla a algunas personas elegidas, los patriarcas, empezando por Abraham. El Señor le habla a Abraham. Abraham le responde, pero Abraham puede entender y hablar con Dios porque Dios sale a su encuentro. Es decir, Dios se pone a la altura de la criatura humana. Claro, nosotros no podríamos hablar con una hormiga. No tenemos ese poder.
de ponernos al nivel de una hormiga. Pero Dios, que es todopoderoso, se abaja y nos va preparando para que nosotros podamos hablar con Él. Y eso se cumple en la plenitud de los tiempos cuando la única palabra de Dios, que es el Verbo eterno, ya no nos habla a través de otras criaturas humanas, sino Él directamente, en Cristo, en la palabra hecha carne. Entonces, lo que nosotros creemos que es eso, que Dios habla, porque eso es lo que nosotros creemos, que Dios habla, que nos ha hablado y que nos sigue hablando. Y que además el Señor nos permite celebrar su vida, que es un misterio. Celebramos el misterio de Jesucristo en la liturgia. Entonces, no solo nos habla, sino permite que nosotros celebremos con Él el misterio de su vida, para que nosotros le podamos responder. ¿Cómo le respondemos? Nosotros viviendo como hijos de Dios en la oración. Y entonces nosotros, los hijos de Dios, los que hemos recibido la gracia de nacer a la vida nueva como hijos de Dios a través del sacramento del bautismo, nosotros estamos llamados a ser personas de oración, a escuchar a Dios que nos habla y saber que el Señor también nos escucha. Es decir, podemos dialogar con el Verbo, con el Logos, con Jesucristo. Es decir, la oración no es algo meramente subjetivo en la que la criatura humana tome iniciativa. Todos los seres humanos somos, entre comillas, religiosos. Hechos por Dios, buscamos, tenemos un deseo de Dios. A veces consciente, a veces inconsciente. Pero si el Señor no hubiese tomado la iniciativa y no hubiese salido a nuestro encuentro, nosotros seguiríamos adorando al sol, a la luna, a los rayos. Bueno, ahora al dinero, a la tecnología, a la ciencia. Pero no podríamos relacionarnos con el Dios personal unitrino que se ha revelado en Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la oración que nosotros estamos llamados a hacer como iglesia, como familia, es inseparable de la revelación. Es inseparable de Jesucristo. Es inseparable de nuestra fe y es inseparable de la liturgia que celebramos, de los sacramentos, de la misa. Entonces, cuando las personas creen que la oración no tiene que ver ni con lo que creemos, ni con lo que celebramos, entonces la oración no es en Cristo. Y la oración se puede convertir simplemente, diríamos, en una especie de ejercicio psíquico para sentirme bien, para relajarme, como hacen algunas espiritualidades, el yoga, el tai chi, toda la nueva era, esas espiritualidades orientales. Eso no es oración. La oración solo hablamos con Dios cuando es en Cristo. Porque si es hablar con Dios y Cristo es la palabra que nos dirige el Padre, solo en Cristo podemos dirigirnos al Padre, en el Espíritu Santo. Entonces, eso hay que tenerlo absolutamente claro. Porque si no, la gente puede creer que la oración es para sentirme bien, para relajarme, curarme del estrés, de estas molestias emocionales que podemos tener. No, la oración es para yo poder responder al Señor. Que el Señor me hable, lo escuche y yo descubra
qué grande es el amor de Dios y quién soy yo, quién es la persona humana, quién somos cada uno de nosotros con nombre y apellido. Porque en la oración ya personalmente se nos revela quién somos nosotros. Sin la oración yo no puedo llegar a esa verdad. Y claro, eso se entorpece cuando yo creo que la oración es de echarle discursos al Señor. Decirle cosas al Señor. Claro, yo le puedo decir cosas al Señor, el Señor quiere que le diga cosas, pero Él no necesita de eso. Cuando yo le digo cosas al Señor, no es porque el Señor hay algo que no sepa de mí. Hay algo que yo necesite y Él ignore. Alguna circunstancia de mi vida que Él no conozca. No, Él sabe todo sobre mí, sobre cada criatura humana y sobre todos nosotros. Cuando yo le digo cosas al Señor, es para que yo me dé cuenta quién soy. Porque yo no sé quién soy. Pero cuando yo no escucho al Señor, no me voy a dar cuenta. Porque siempre la oración empieza escuchando al Señor. La oración no empieza cuando yo le echo el discurso al Señor. Como dice Samuel, y lo veíamos al iniciar el tiempo ordinario. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo tengo que escuchar primero. Eso lo aprendió el pueblo de Israel, lo aprendió la iglesia, lo tenemos que aprender nosotros. El problema es que a nosotros no nos gusta escuchar. Nosotros queremos que nos escuchen a nosotros. No nos gusta escuchar. Y muchas veces no nos gusta escuchar porque creemos que sabemos. Muchas veces tenemos diríamos, la soberbia de creer que conocemos a Dios. Dios es infinito. Todos los seres humanos juntos jamás podríamos conocer plenamente a Dios. Solo conocemos de Dios lo que Dios nos da a conocer. Pero si yo no lo escucho, entonces no lo voy a conocer. Pero yo puedo creer que lo escucho porque, entre comillas, me aprendo algunas cosas que el Señor dice. Y puedo creer que lo entiendo. Entonces eso ocurre comúnmente en la misa. Vamos a la misa, escuchamos algún pasaje del Evangelio, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y uno puede, entre comillas, recordarlo. Y uno puede decir, eso ya me lo sé. Gravísimo error. En ese momento es como ponerme orejeras, no escuchar más. Porque lo que nos dice el Señor siempre es infinito. Así sea el mismo pasaje. El mismo pasaje del Evangelio lo puedo escuchar cada minuto de mi vida, cada segundo de mi vida, toda mi vida, un solo pasaje, no lo voy a entender totalmente. Porque es infinito. Pero nosotros muchas veces tenemos la pretensión, en realidad el error de creer que ya lo sabemos. Porque no nos damos cuenta que es palabra divina, no es palabra humana. Lo tomamos como una mera palabra humana y no es palabra humana. Así Jesucristo habló como criatura humana, así le escuchemos a través de una criatura humana, así la leamos en pasajes escritos en lenguaje humano. Pero es palabra de Dios. Y entonces, ese punto es muy importante. Porque la oración en realidad es vida. La oración no es simplemente una, entre comillas, una charla. Una conversación por un tiempo.
Porque el Señor nos habla todos los días, cada segundo. Si es que el Señor nos deja de hablar, nosotros morimos en ese instante. Nosotros nos sostenemos porque el Señor nos está hablando. Sin Él no podríamos sostenernos en la vida. Nosotros somos, existimos, vivimos, nos movemos porque el Señor pronuncia, tiene en Él nuestra persona, en nuestros nombres. Y entonces no podemos, entre comillas, creer que la oración es decir un conjunto de frases. Y que ya. Peor aún creer, ya entonces yo oro mejor que otra persona. No, yo no sé. Ninguno de nosotros podría saber quién hace mejor oración o no. El único que lo sabe es el Señor. Porque el único que sabe si verdaderamente lo estoy escuchando, el único que sabe si verdaderamente estoy haciendo su voluntad, el único que nos puede decir si es que lo que le decimos le agrada, es Él. Entonces a veces uno puede creer que, bueno, esto es como en el lenguaje entre las criaturas humanas, ¿no? Que algunos dicen, yo soy conversador, soy ocurrente, soy, entre comillas, orador, poeta. Eso cuenta para las criaturas humanas. Pero cuando estamos ante el Señor, estamos ante el misterio. El Dios infinito que nos desborda totalmente. Y entonces, ese punto central es clave. Y por eso es que con mucha sabiduría, el numeral 2558 que estamos comentando del catecismo empieza. Este es el misterio de la fe. Ese misterio se profesa, se declara con el credo, se celebra con el misterio, con los sacramentos, se vive con la vida en el espíritu y se vive en la oración. Porque nosotros vivimos como oramos. Según como llore, así va a ser mi vida. Entonces, si yo digo, para mí, yo estoy muy triste, deprimido, con miedo, etcétera, yo estoy diciendo cómo es mi oración. Estoy triste, no escucho al Señor, no sé quién es Dios, no sé quién soy yo. Por eso me entristezco, me deprimo. Por eso tengo miedo. Porque si yo supiera quién es Dios, si yo supiera cuánto me ama el Señor, y yo supiera que yo soy su hijo, yo qué miedo, qué temor voy a tener. Entonces, cuando yo no, me distraigo en la oración, es muy común, la gente dice, me distraigo. Estoy haciendo oración y se me viene a la cabeza cosas. ¿Sí? ¿Qué se me viene a la cabeza? Las cosas que yo tengo en la cabeza. Estoy pensando, haciendo oración y se me vienen imágenes pornográficas, es porque yo estoy, pues, con mi corazón en la pornografía, en la cara. Es decir, eso mis distracciones me revelan quién soy yo. ¿Qué es lo que me impide hacer oración? Entonces no es que me ponga a luchar, no, sino que digo, oye, justamente, me vienen esas distracciones para que me dé cuenta que como mi fe es pobre, como no vivo los sacramentos, como no vivo en Cristo, entonces mi oración me manifiesta mi ser. Me duermo en la oración, es que no me interesa el Señor. No me gusta la oración, es que mi fe está muerta. No, me gusta hablar, etcétera. Me gusta, no, estoy centrado en mí, estoy pensando en mí, no en Dios. Yo quiero ser el centro, quiero ocupar el lugar de Dios. Entonces, todo lo que ocurre en mi oración es como una radiografía que me muestra mi estado espiritual.
yo tengo que darme cuenta. Porque el Señor quiere eso, justamente consciente esas distracciones, esos pensamientos, esos olvidos. Y por eso es que la oración es un combate. ¿Contra quién? En primer lugar, contra mí mismo, contra mi carne. Contra el mundo, porque yo me quiero acomodar al mundo y quiero utilizar a Dios para que Dios haga lo que yo quiero. Y también contra el enemigo malo, que me engaña. Entonces, yo en la oración, si es que hago oración, voy a descubrir cuánto me ama Dios y cuán indigno soy yo de Él. Pero que a pesar de mi indignidad, el amor de Dios no declina en lo absoluto. ¿Se entiende el asunto? No sé si hasta aquí ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta. Entonces, por eso en la iglesia, los padres de la iglesia desde un principio nos dicen que nosotros vivimos como oramos. Y oramos como vivimos. Entonces, yo no hago oración, yo ya sé que estoy muerto, estoy en pecado, estoy con Satanás. No me gusta la oración, no me gustan los sacramentos, yo ya sé, estoy muerto, estoy en pecado. Estoy pensando solamente en la vida natural, no me interesa la vida en el espíritu, no me interesa Dios. No me gusta, me duermo, me canso, yo ya sé, tengo mi corazón puesto, no en Dios, sino en mí mismo, en las cosas de este mundo, en las criaturas. Entonces, la oración me sirve de esa radiografía. Me muestra quién soy. Entonces, cuando yo comprendo eso y veo mi estado desastroso, no es que me asusto, no es que me deprimo, no. Simplemente sí, pues así de grave estoy. Pero el demonio me va a hacer creer que no, que yo estoy bien. Que el problema son los otros. Ustedes aquí están todos, son autoridades. Entonces ustedes como autoridades van a tener la tentación de que ustedes también. El problema son los que no son autoridades. Que ustedes, entre comillas, si son autoridades es porque son cuasi santos. Si alguno de ustedes creyera eso, les digo, eso es un engaño de Satanás. Igual, si algún cura, yo mismo creyera eso, engaño de Satanás. Pero uno se deja engañar. Y entonces uno empieza a aparentar. Pero esa apariencia se empieza a notar en la vida de relación. Porque la respuesta a Dios no es una respuesta meramente íntima. Que yo digo, Señor, te amo, yo sí, yo creo, yo te amo. El Señor me va a decir, si tú dices que me amas a mí a quien no ves, tú tienes que amar a tu hermano a quien sí ves. Y si tú hay alguna persona que repudies, tú no me amas a mí. Y antes de venir a presentar tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano. Eso me lo dice el Señor. Pero a nosotros nos gusta presumir. Y entonces, nosotros necesitamos, para relacionarnos con Dios y para hacer oración, descubrir el barro que somos. Eso se llama humildad. El miércoles de ceniza, el próximo miércoles, nos van a decir, polvo eres, barro eres, podrían decir. En polvo, a barro vas a ser. Esos somos hombres terrenos. Para que el Señor nos transforme en nuevo Adán, Jesucristo, en espíritu que da vida, y tengamos vida en el espíritu y podamos ser personas de oración, tenemos que escuchar al Señor. Pero probablemente más nos guste
echarle discurso sobre todo, ¿no? Algunas personas, algunos de nosotros, podemos ser más locuaces. Como dice el mundo, no tenemos floro. Entonces, cuando estamos reunidos, uno puede después hincha su discurso, ¿no? Y uno podría decir, oye, esta persona qué bien que ora. No sé. Yo podría decir, además, esta persona es locuaz. Esta persona tiene verborrea, o como se dice popularmente, esta persona tiene floro. Si hace mejor oración o no, no lo sé. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Su vida. ¿Cómo es su vida? Porque yo voy a vivir como en mi oración. Y mi vida va a ser según yo acoja al Señor y si yo tengo intimidad, comunión de amor con el Señor. Pero si yo creo que soy mejor que los demás, le saco a cada rato a la gente mi currículum, que yo estudié aquí, que yo hice allá, que mi familia hizo así, que yo doné, que yo tengo, que yo soy bueno, que soy generoso, yo lo que estoy buscando es simplemente impresionar a las criaturas humanas. Justamente la primera lectura del miércoles de ceniza, cuando el Señor nos hable del ayuno, la oración y la limosna, va a decir que no seamos como los hipócritas, es decir, pura apariencia. En lo secreto, en tu cuarto, habla con tu padre que sabe, pero nosotros, como somos pura apariencia, queremos aparentar. Y claro, esa tentación es mayor para los clérigos y para ustedes que son laicos, que son autoridades. Porque de alguna manera uno está, diríamos, ante la opinión pública, llamemos así. Estamos expuestos. Y entonces uno puede caer en la tentación de presentarse como perfecto, como mejor que los demás. Y como que ya, casi como, bueno, ¿sabe qué? Agradezcan que el Señor me ha llamado para que yo tenga este cargo, para que yo sea cura. No. Sí, me llama porque soy barro y porque me quiere salvar del infierno. Y porque me quiere curar de todas esas múltiples, diríamos, venenos que tengo en mi corazón. Entonces, ese punto es muy importante, ¿ya? Yo no sé si me estoy extendiendo, me emociono, y entonces me extiendo. ¿Hasta qué hora tenemos? Tenemos todavía para unos 15 minutos más. 15 minutos, recién estamos Vale, empezando. usted decía la invitación, una pregunta. Sí. Nosotros como autoridades responsables de Comunidad de Amor de Zonas andamos preocupados muchas veces porque después de los retiros o las jornadas ahora los hermanos dejan de perseverar. O sea, la falta de perseverancia en nuestras comunidades, nosotros mismos también, ¿es reflejo de nuestra falta de oración? Claro que sí. O sea, por eso, yo como vivo, me está mostrando dos cosas. Cómo es mi fe y cómo rechazo o acojo al Señor. Es decir, mi respuesta. En otras palabras, todo el catecismo está organizado de la siguiente manera, como un díptico. Dos, ¿saben qué es un díptico, no es cierto? Dos. La primera parte es, Dios se da a conocer, Dios me comunica su gracia, eso es la fe, el credo y los sacramentos. Y luego viene mi respuesta. Yo lo puedo acoger, lo puedo rechazar. Entonces, mi respuesta se traduce en cómo vivo mi vida cristiana, mi vida en el Espíritu y mi oración. Si yo he acogido al Señor, yo voy a ser una persona de oración. No necesito que nadie me diga su oración, porque estoy con el Señor y el Señor es la oración. Entonces yo al contrario voy a querer estar, Señor, más. Y toda mi vida, cada cosa que haga, lo convierto en oración.
Pero si yo simplemente tengo una relación distante, intelectualoide con el Señor, que creo que me he aprendido algunas cosas, y yo creo que yo soy ocupo el lugar de Dios, entonces voy a hacer simplemente pura apariencia, pura cáscara. Entonces, ¿cómo se va a traducir eso? Y yo me tengo que dar cuenta en mi examen. No me va a gustar la oración, me va a aburrir, me voy a cansar. Cada vez que me digan algo del Señor, voy a sentir que es una pérdida de tiempo, que es una tontería. Consecuencia de eso, pues que voy a perseverar. Consecuencia de eso, que voy a dejar el pecado. Consecuencia de eso, que voy a hacer oración. Claro, pero como soy tan hipócrita, entonces de repente tengo dones naturales. Entonces, dentro de esos dones naturales, de repente el Señor me da inteligencia, de repente el Señor me da capacidad de expresión, de repente el Señor me da pues formas, diríamos, entre comillas, cordiales, corteses, de urbanidad. Entonces yo puedo hacer, disfrazar. Pero no le voy a abrir mi corazón al Señor. Entonces, claro, puedo aparentar durante un tiempo, pero se va a notar. De alguna manera se va a notar. Entonces, cuando ustedes dicen, ¿no? Hacen el retiro, etcétera, y no perseveran, ¿qué está pasando? Es que ese retiro, lo que hicieron, por alguna razón, no ha tocado el corazón de esa persona. Esa persona no le ha abierto el corazón al Señor. ¿Por qué? Depende que de cada persona, cada uno de nosotros somos misterio mismo. Pero en general es porque no quiero dejar mi pecado, porque quiero utilizar al Señor para que, entre comillas, el Señor haga las cosas que yo quiero. Lo busco de una manera supersticiosa, con un pensamiento mágico. Entonces hay personas que se acercan al Señor, y es muy común, y pasa en la comunidad, ¿no? Tuvieron una infidelidad, un adulterio. Entonces ya están avergonzados, ya se ha descubierto la cosa. Entonces, entre comillas, quieren reconstruir su vida matrimonial. Entonces se acercan, entre comillas, al Señor a través de la comunidad. Pero eso no significa que todavía hay conversión. O puede ocurrir, ¿no? Que alguien en la familia esté enfermo, hay carencias materiales, perdieron el trabajo, etc. ¿Cuántas cosas pueden pasar? Se acercan al Señor. Pero eso no significa todavía que quieren obedecerlo, que lo quieren escuchar y que quieren que reine. Se pueden acercar de eso, a ver si es que me mejora las cosas que yo quiero tener. Entonces, apenas esa persona ya siente que, bueno, un poquito ya tiene control nuevamente, ya está nuevamente las cosas, entre comillas, bajo su dominio, ya Dios le empieza a estorbar, la oración le empieza a estorbar, la misa le empieza a fastidiar, la comunidad le cansa. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros, ustedes, yo, los curas, la iglesia, nosotros no penetramos el corazón del ser humano. Ni siquiera nuestro propio corazón, solo el Señor. Entonces nosotros a veces podemos creer que nosotros sabemos cómo hacer que alguien se convierta. Yo ya tengo, entre comillas, el método, la técnica, entonces hago tales cosas, digo tales cosas, hablo de tales temas, agítese y ya. No es así. ¿Cómo y por qué y cuándo se convierte una persona? Es algo misterioso, solo Dios sabe. Yo puedo ayudar, o yo puedo, al contrario, entorpecer. ¿Cómo ayudo? Cuando mi vida es un testimonio de vida coherente, real, no falso. ¿Cómo estorbo? Cuando
yo quiero, entre comillas, palabrear a la gente. Yo de alguna manera creer que yo soy el que puedo hacer que alguien se convierta. Esa es pura gracia. El que alguien se convierta, ahora justamente la primera lectura habla de eso, es gracia de Dios. Y para que el Señor actúe a través mío, el Señor va a actuar a través mío si es que yo soy dócil a su voluntad. ¿Se entiende? Ahora, ojo con esto que les voy a decir, que es misterioso. El Señor obra a través de las criaturas humanas, sí, de dos maneras. Una, a través de sus sacramentos, a través de ministros que el Señor escoge. Por ejemplo, como el que les habla, ministro ordenado, recibo el sacramento del orden, entonces yo he recibido la potestad de celebrar misa. Entonces el Señor toma mi persona para que a través mío, yo, celebrando en persona Christi los sacramentos lleguen a los bautizados, a otras criaturas humanas. ¿De acuerdo? Así sea yo un reverendo pecador. Si yo soy un reverendo pecador, recibí el sacramento del orden, el Señor va a actuar a través mío, pero no significa que si yo no me convierto, yo me voy a ir al infierno. ¿De acuerdo? Los esposos también son ministros. Todos los que han recibido el sacramento del matrimonio son ministros del Señor para vivir el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio, les decía yo la vez pasada, ¿ustedes han estado todos en la reunión que tuvimos del MOI el lunes de la semana pasada o no? Levanten la mano los que no estuvieron en la reunión del MOI del lunes de la semana pasada. Levanten la mano. Si hay varios que no han estado. A ver, levanten la mano para verlo. Ya. A ver, levanten la mano para ver. Hay varios que no han estado. Voy a repetir algunas cosas breves que dije ese día, pero que tienen que ver con esto que estamos hablando. Porque yo, claro, yo estoy asumiendo que esas cosas ustedes las van guardando. Ya no siempre que están empezando de cero. Entonces, miren, queridos hermanos. Nosotros, a ver, estamos bautizados, ¿no es cierto? El sacramento del bautismo que recibimos un día todavía no ha terminado de desplegarse. Ese sacramento todavía tiene que seguir desarrollándose. ¿Se entendió? El matrimonio que ustedes, la boda que ustedes un día celebraron en un templo, en presencia de un sacerdote, con sus padrinos, ese sacramento todavía se está celebrando. Ustedes son los ministros. Y entonces, cada acto que ustedes realizan de vida matrimonial están celebrando el sacramento. ¿Cuándo va a terminar? El día que uno de los dos se muere. Hasta que la muerte los separe. Entonces, ustedes son ministros del sacramento del matrimonio. Y el Señor quiere obrar a través de ustedes. Y para que ustedes puedan ser ministros fieles a Dios, consecuencia de eso, fieles entre ustedes, y crecer como hijos de Dios y que el Señor los santifique, ustedes necesitan vivir el sacramento de la confesión y vivir el sacramento de la Eucaristía y hacer oración. Ser personas de oración. Pero si ustedes no viven la confesión frecuente, no viven la Eucaristía y reciben a Jesucristo sacramentalmente,
y no son personas de oración, ustedes se van a convertir en unos ministros infieles a Dios. ¿Se entendió? Igual le pasa a un cura. Yo recibí un día el sacramento del orden. Y también un cura puede ser traidor al Señor. Puedo seguir celebrando misa, confesando, pero puedo traicionar al Señor. Porque de repente me interesa más el dinero, me interesan más las cosas de este mundo, no Dios. Y eso también le pasa a los esposos. Y los esposos caen con mucha facilidad en el engaño de creer que el matrimonio no es un sacramento, no es divino, no actúan en el nombre del Señor, sino simplemente es como el matrimonio civil. Se trata que un hombre haga feliz a una mujer, que consigan cosas, que tengan una casa, que tengan hijos, que sus hijos tengan una profesión, que tengan un trabajo, que tengan dinero, que se tomen fotos y que viajen por el mundo. Y son exitosos para el mundo, pero se pueden ir al infierno con todo eso. ¿Se entiende el tema? El engaño de Satanás es ese. Entonces uno puede creer, un cura, o los casados, los esposos, más ustedes autoridades. Pueden creer, bueno, es que yo soy laico comprometido, soy autoridad de boda de Caná, soy cura, celebro misa. Y entonces, ya con eso es suficiente, ¿no? ¿Quién es el primero que se va a dar cuenta? Su esposo, su esposa. Pero si su esposo o su esposa no son de Cristo, son los primeros que los van a apuñalar. Porque ocurre, y digamos ustedes si me equivoco, que puede ocurrir dentro de un matrimonio que son autoridades, uno de los dos dice, ¿sabes qué? Ya mucho, nos quitan mucho tiempo, ya no hay que ir, ya no hay que hacer, nos piden, mejor vamos a hacer otras cosas. ¿O no ocurre eso? ¿O estoy yo imaginando? Díganme, ¿ocurre o no ocurre? ¿Han visto eso o no han visto eso? Si eso ocurre, esa persona que está pensando así, sencillamente su fe está prácticamente muerta, no está viviendo los sacramentos, no es una persona de oración. Así aparente lo que quiera. Entonces el otro, si se da cuenta, tiene que pensar y decir, oye, no está bien que esta persona está lejos de Dios, esta persona necesita, está grave. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí se ayudan los esposos para ser fieles a Dios. Pero cuando los esposos tienen esa confusión y los dos hacen un pacto de hipocresía, de aparentar ante Dios y buscar más las cosas de este mundo, entonces, si es que alguien se enferma, se ponen hechos un mar de lágrimas. Si es que alguien tiene un problema material, se ponen un mar de lágrimas. Pero si alguien está viviendo en pecado mortal en su casa, no les pasa nada. No se les mueve ni una pestaña. Pero si es que alguien tiene alguna enfermedad, le pasó un accidente, y en ese momento, hagamos cadenas de oración, pidamos. Pero saben que sus hijos no están casados en matrimonio sacramental. Saben que fornican con su novio, con la novia. Saben que el esposo ve pornografía, incluso los dos juntos ven pornografía. Y entonces, no pasa nada, porque estamos entre comillas sanos, porque entre comillas nos pasa bien. Tenemos mucho cuidado. ¿Se entiende? Entonces, para que yo pueda abrirle mi corazón al Señor, yo tengo que darme cuenta justamente en la oración. Pero si no hago oración y todo el día estoy escuchando las noticias, los comentarios políticos, leer toda la información del mundo, lo del Señor me va a parecer que secundario. Y eso es muy común ahora. Y ustedes, los que tienen hijos ya jóvenes, adolescentes,
es muy probable que lo estén viendo en sus hijos. Pero no me vengan a mí con el cuento de decir, ay, ya mis hijos no eran así, son así, yo cuando era joven no era así. Lo más probable es que eran iguales o peores. Y si sus hijos son así, porque han visto eso de ustedes. Entonces, ¿por qué me han elegido de autoridad? Porque el Señor quiere que te conviertas, porque te ama y quiere que te salves, no porque tú eres, entre comillas, imprescindible, el que sabe, ¿de acuerdo? Y todos los que se acercan a la comunidad son igual. El Papa Francisco por eso dice, somos como un hospital. Todos necesitamos, el Señor no viene por los sanos, viene por los enfermos. Pero el demonio es muy astuto, nos engaña y sabe lo que nos gusta escuchar. Y nos hace creer, pues. Entonces nos gusta autocanonizarnos. Y canonizar a todos los que vemos. Entonces, ay, qué bueno que eres, qué bien. Cuidado, no se tinten tantas flores. Yo cuando veo a veces, no, y que esto que el otro, que gracias hermanito, que hermanita, que esto que el otro. ¿Sabe que todo eso hay que dárselo al Señor en silencio? Entonces, cuando esa mucha locuacidad simplemente lo que nos hace ver es que somos pura cáscara, puro maquillaje, pura cosmética, pura cirugía plástica, puro disfraz. Cuando me doy cuenta no me asusto. Al contrario, Señor, gracias, me estás haciendo ver, cúrame. Decir, Señor, creo, pero dudo, aumenta mi fe, como le decía ese padre que veíamos el lunes de la semana pasada, el lunes de esta semana, ¿no? Que tenía a su hijo poseído por ese espíritu sordo y mudo. ¿Qué es el espíritu sordo y mudo? Es el espíritu justamente del demonio que nos hace que no hagamos oración. Ese es el espíritu sordo mudo. Espíritu sordo, no escuchas a Dios. Mudo, no le das gracias a Dios, no le pides perdón. No haces oración. Pero te gusta de repente el alabaré, el cantito, el bailecito. Entonces yo tengo que darme cuenta si es que eso es, entre comillas, esa alabanza es sincera. Y los esposos se tienen que ayudar, no se tienen que alcahuetear. Entonces, un esposo, una esposa es para que se ayuden a decir, ¿sabes qué? Nos falta oración, nos falta fe. Más ahora porque ahora somos autoridades. El Señor nos está dando esta prueba para que crezcamos. Ya hemos fallado con los hijos, con los ahijados, etcétera, con los amigos, a ver si ahora corregimos, porque de repente el Señor nos está dando esta oportunidad, que es lo más probable. Pero claro, el demonio te va a decir, no, es que te han escogido porque tú eres lo máximo. Tú eres el que sabes, entonces tú explicas muy bonito, tú hablas bonito, tú eres muy ordenadito. No, hermanos, ¿se entendió? Entonces, si ustedes hacen su jornada, sus retiros, y mucha gente no persevera, ustedes ya saben cuál es la razón. Y ustedes, ¿qué están fallando? No están haciendo oración por esas personas. Creen que más importante fue hablar en la charla que hacer oración. Entonces ustedes tienen que orar por todos esos hermanos que entran, que hacen sus RENs, que hacen sus jornadas. Y orar para que perseveren. Pero si ustedes dicen, ay, no viene. No viene, necesita mi oración. Pues si el Señor lo puso en mi camino es porque quiere que yo como al paralítico lo lleve. ¿Cómo lo llevo? Con mi oración. Pero no, ya me canso porque tengo simplemente oro por mi familia, mis hijos, mis padres, y ya ahí se me acaba. Entonces tú eres un egoísta. Pues. No amas como el Señor ama. Yo puedo ser egoísta espiritualmente. Querer que se salve solamente, entre comillas, mi núcleo familiar. Todavía no me he convertido. Y justamente
vivir en comunidad hace que yo rompa esos muros del vínculo meramente carnal. ¿Se entiende? Bueno, ¿tienen algún otro comentario, pregunta? Padre Augusto, buenas noches. Buenas noches. Como siempre, para mí y creo que para todos nosotros, es un gran gusto tenerlo para compartir sus enseñanzas, las enseñanzas del Señor a través de usted. Padre Augusto, ya se está hablando de la oración, se está compartiendo la oración, es importante para la vida de nosotros. Quería hacerle una consulta, o más bien dos consultas, pero rápidamente, ¿no? Una es sobre, bueno, un curso hace poquito de la Comisión de Liturgia, que habló sobre el Padre Nuestro, la canción, perdón, la oración. Y a veces la canción, a veces hay algunos movimientos, no solamente de voz de canal, sino hay otros movimientos que cantan con letra un poquito, la melodía, ¿no? De música pagana, no música de liturgia. El padre Juan Carlos Quiño nos habló sobre eso. Esa es una consulta. Y la otra sobre la oración. Y tomo su palabra, bueno, del catecismo de la iglesia que estamos viendo eso. Entonces, me parece a mí, no soy el dueño de la verdad, pero estoy equivocado, por eso le hago la consulta. En la misa se siguen algunos pasos, ¿no? Que por ahí, bueno, nos hablaron de que se llamaba la alabanzas, el perdón viene, ¿no? El perdón viene, las peticiones, que es importante, y termina con la acción de gracia, ¿no? Eso lo llevamos a nuestra oración, en la estructura de la oración. Pero, no sé, últimamente no veo peticiones, ¿no? En la estructura de nuestra oración comunitaria. Y eso me preocupa porque en el catecismo dice bien claro, ¿no? Oración de alabanza, oración de petición, acá lo estoy leyendo, la oración de intercesión. Inclusive Padre Augusto, en el numeral 2631 dice, la petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición, dice. Es el comienzo de una oración justa y pura. Entonces, por favor, de repente lo pongo, estoy poniendo un compromiso, pero quisiera que usted nos despeje esa duda y profundice un poquito en esto. Gracias, Padre. A ver, yo les aconsejo, el catecismo, esa cuarta parte del catecismo que habla de la oración, está sumamente completo, lo más completo que hay. Entonces ahí tenemos todo lo que nuestra Madre la Iglesia nos enseña sobre la oración. Efectivamente hay muchos tipos de oración, ¿ya? Pero la oración la suscita el Señor. La oración es un diálogo de amor con el amado, ¿ya? Entonces, nosotros si hacemos verdadera oración es porque el Espíritu Santo ora en nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, una cosa es la oración litúrgica y otra es la oración que se necesita además de la liturgia. A ver, puedo hacer que esté diciendo mal las cosas. Una cosa es la oración mientras que celebro la liturgia y otra es la oración litúrgica que tengo que vivir. ¿De acuerdo? Entonces, tal vez aplicándolo al matrimonio se va a entender mejor. Ustedes, cuando se celebró vuestra boda, un día en algún lugar, ustedes fueron a un templo, a una parroquia, a una iglesia, con sus padrinos y se celebró el sacramento del matrimonio. Eso fue litúrgico. Y entonces, ustedes, yo les decía eso justamente el lunes de la semana pasada, el sacerdote que no es el ministro del sacramento del matrimonio, viene en la primera parte que se llama el escrutinio, les preguntó a ustedes sobre su intención.
Si venían libremente, entonces responden 3 preguntas que están en la liturgia del matrimonio. Y luego el ministro, el sacerdote, les dice, porque esas preguntas las hacen mirándolo al ministro que es testigo cualificado del sacramento. Luego el sacerdote le dice, pónganse frente a frente, tómense de las manos. Y entonces hay unas palabras que empieza a decir el esposo y hay otras palabras que después va a decir la esposa. Ese es el sacramento. ¿De acuerdo? Esa es oración litúrgica, es decir, esas palabras las están diciendo con Cristo, como ministros. Igual que cuando el sacerdote celebra la misa y dice cosas, está diciendo a través del sacerdote, Cristo está celebrando eso. ¿De acuerdo? Ustedes, terminada la boda, no significa que terminó el sacramento, que terminó la liturgia. Ya hay una liturgia, diríamos, menos, entre comillas, rígida. Una liturgia, entre comillas, un poco más, diríamos, de corazón, más que de rúbricas y de formas. Y entonces eso se traduce cuando ustedes en su casa, los esposos, sin que nadie los vea, hacen oración. Entonces, en ese momento, ya como es la petición que viene después, que no viene después, no es lo más importante. Lo más importante es que ustedes hagan oración celebrando como ministros. Y eso se cumple en la oración cuando ustedes en su casa, cuando hacen oración, se toman las manos y se ponen frente a frente. Esa es la oración de los esposos. Que primero hice petición, después dice esto. Eso aplica cuando celebro la misa, cuando celebro los sacramentos. ¿De acuerdo? En la oración pública, en la liturgia pública, pero hay una liturgia, diríamos, privada, que es la que hacen ustedes en lo secreto, que Dios ve. Pero lo que yo me he dado cuenta, no solo en bodas de Caná, sino que la mayoría de los esposos no hacen oración así. Entonces hacen oración como soltero. Yo le preguntaba justamente ese lunes que tuvimos esta reunión con el MOI. Entonces, yo les decía, ¿quiénes de ustedes hacen oración en sus casas, tomado de las manos y mirándose frente a frente? Creo que si uno levantó la mano, creo que fue mucho. A ver, repitamos la pregunta ahora. ¿Quiénes hacen oración tomándose de las manos y mirando frente a frente con su esposo o con su esposa? Todos los días. Levante la mano. No veo ninguna mano levantada. A ver. Entonces ustedes no están haciendo oración como casados. Ustedes están haciendo oración como solteros. Porque el signo, el gesto de que ustedes están unidos a Cristo para ustedes es tomarse de la mano. ¿Se entendió ese punto? ¿No? Sí, padre, gracias. Eso hay que retomar, porque yo me doy cuenta que la mayoría de los esposos no lo hacen. Me he sorprendido. Y probablemente no lo hace porque no lo enseñamos, no se lo decimos. Y como ustedes son autoridades, a ustedes se los tengo que decir porque ustedes lo tienen que enseñar. Pero ¿cómo lo van a enseñar si ustedes no lo viven? Y ustedes tienen que darse cuenta. Porque si no, uno se vuelve un teórico de la oración. Un charlista de la oración. Que habla de la oración como si fuera una técnica. Un método.
En la oración pública hay esas rúbricas, esas reglas. ¿Ya? Eso es en la liturgia, en la misa, en los sacramentos. El cura no puede decir cualquier cosa. ¿Ya? Pero en la oración personal, en lo secreto, que es la que hay que hacer para que esa liturgia se celebre día a día, se viva, ustedes vivan el sacramento del matrimonio porque lo tienen que vivir y tienen que ser testigos de ese amor de Dios, ustedes ahí ya no tienen esa rúbrica. No es que le van a decir a su esposa, a ver, ponte el traje de bodas, ponte tú el terno que usaste en el mismo día con la misma foto. No, no es necesario. Puedes estar en pijama en tu cama con tu esposa y haces oración. Pero tienes que estar tomado de la mano. No dicen, no, yo hago oración cada uno por su lado, porque no me gusta, porque ronca, que se duerme. Justamente de eso se trata, pues, que se tienen que ayudar para ser personas de oración. ¿Se entiende el punto? Padre, tengo dos preguntas. Padre, Sí, gracias. a mis hermanos también les digo que estamos ya en el tiempo. Ya la hermana Marta Leticia está en espera. Yeah. Pueden seguir con la siguiente pregunta, hermano. Una última pregunta. A ver. Sí, padre, tengo dos preguntas. Cuando usted habla de la oración pública, se refiere básicamente a la Eucaristía, ¿no es cierto? A la Eucaristía, al bautismo, a todos los sacramentos. Los sacramentos. A Pero la cuando, liturgia de las horas. ok, cuando cuando nosotros guiamos la oración en nuestra comunidad, No es liturgia. o sea, tenemos que seguir algunos pasos. Nosotros tenemos algunos Ustedes pasos. pueden tener su ordenamiento interno, pero eso no es oración litúrgica. Estamos en el canon 1078. Yo creo que vamos a salir. Yo lo que les aconsejo cuando ustedes hagan su oración comunitaria es que, claro, ahora probablemente lo están haciendo casi todo virtual, pero cuando hagan oración en algún momento, por lo menos, los esposos tomados de las manos. ¿Ya? Porque si no hay mucho bailecito, que esto parece una fiesta, ¿ya? Porque a usted le gusta, pues, los carismáticos, le gusta la pachanga, ¿no? Está bien, un poquito de pachanga, pero también tomado de las manos los esposos. No se ponen a tomar la mano a otra esposa, ¿ya? Porque eso puede abrir a tentación a otro esposo. Padre Augusto, ¿puede ser tomados de la mano aunque no se miren? Porque, Mejor que se miren, de la mano, mejor que se miren, a menos que estén resentidos, no se quieran mirar. No, Mejor que se miren. Ya a menos que ya no quieren ver la cara. No, o sea, de la mano sí, pero no nos miramos. Esa era la pregunta. No está de más que se miren. El Señor quiere que nos miremos. Oh, ya, Padre. Gracias. Es para los esposos, ¿ya? Eso no es para que haya que con el que no es tu esposo, con el que no es tu esposa, te tomas la mano, te miras, no. ¿Ya? Eso es para los esposos. Padre Meloni, una consulta. Si somos esposos, internamente hacemos la oración, pero estamos ante Dios, Ante la imagen de Jesús, la oración, ¿cómo tendría que ser? También, si ustedes se toman de la mano y miran, sí, y pones ahí una imagen de Jesús. Tú en tu esposa tienes que aprender a reconocer a Jesús, a Dios, a Cristo. Y tu esposa tiene que aprender a reconocer a Cristo en ti. Claro, está deformado, está lleno de pecados, etc. Pero en el fondo está ahí el Señor. No, yo no quiero ver la cara de este feo, quiero ver la imagen de Jesucristo. No. Es oración de esposos. Ya, ahora queremos ver al Señor, y ahora miran al Señor. ¿Ya? Hay que recuperar esa oración de esposos, ¿ya? Padre, buenas noches. En la oración, hago mi oración. Antes de iniciar pido al Espíritu Santo, veo la lectura, escucho al Señor. Pero todo eso debo interiorizar en mí para saber que estoy cumpliendo. Si es caso contrario, no estoy viviendo lo que nos está enseñando diariamente el Señor. Gracias. Por eso la oración primero se escucha. Entonces, por ejemplo, ustedes rezan el rosario. A ver, hoy día que es sábado, primer misterio gozoso. La encarnación, la anunciación, yo tengo que decir,
¿Qué significa eso para mí? Cada uno de ustedes tiene que pensar eso. Y luego tienen que ustedes, como son casados, ¿qué significa eso para mi matrimonio? ¿Qué significa eso para mi familia? ¿Qué significa eso para mi comunidad, para mi zona, para mi comunidad de amor? Para boda de Caná, para la iglesia. Hasta que yo no llegue a eso, yo estoy simplemente repitiendo un dato teórico. ¿Se entiende? Bueno, yo sé que... Padre, buenas noches. Sí. Entonces, ¿cuándo viene el diálogo con el Señor? ¿Cuándo viene el diálogo con Dios de contarle las cosas que me pasan, las cosas que me pasan junto a mí? El Señor sabe todo lo que tú le quieras contar antes que tú se los cuentes. El que no sabes eres tú. Entonces, en algún momento de la oración, lo escuchas y le dices al Señor: Señor, soy flojo, soy perezoso, prometo y no cumplo, quiero cambiar y no puedo, quisiera amarte, pero siento que me ganan mis apetitos, mis deseos, mi pereza. Mi fe está llena de dudas, creo que las cosas dependen más de mí que de ti. Aumenta mi fe. Entonces, si yo hago eso poco a poco, todos los días, y leo los pasajes de la Sagrada Escritura, yo voy a encontrar en eso que dice el Señor cosas que se dirigen a mí. Pero cuando yo digo, no, esto ya lo sé, y lo otro que les he recomendado, les vuelvo a recomendar es, no lean solo el Evangelio. Ustedes cuando se reúnen en sus comunidades, leen, ¿no es cierto? Hacen las lecturas, ¿no? Lean la primera lectura, el Salmo, el Evangelio, y si es que es solemnidad, primera lectura, Salmo, segunda lectura y Evangelio. No se queden solamente con el Evangelio. ¿Ya? No sean flojos. Padre, buenas noches. Buenas noches. Mis hermanos tienen bastantes dudas y preguntas sobre la oración. La oración, hay que saber identificarla, la oración personal. Cierro yo mi cuarto, interiorizo con la palabra o sin la palabra, pero lo hago personal, evocando al Señor. Ustedes pueden hacer ustedes y todos necesitamos hacer una oración personal, pero ustedes necesitan hacer una oración como matrimonio. También, claro, Padre. Pero ¿cómo nos ayudamos? Hay, por ejemplo, audios o libros donde hay, ¿cómo nos enseña? Uno es del Padre Larrañaga, que podemos... Yo diría, todo lo que son técnicas de oración, tengan un dato para que tengan una idea, pero no sigan una técnica. Claro, no, para que nos ayude. Porque el que tiene que guiarlos en la oración es el Espíritu Santo, es el Señor. Porque si no, viene la rigidez. Ah, no, es que acá dice esto primero, el otro después, tú no dijiste, te equivocaste, ya empieza ya la burocracia de la oración. Bueno, y a mí me ayudó mucho cómo oír la voz de Dios, Padre. Cómo oír la voz de Dios me ayudó bastante. Eso, si es que le ha ayudado o no le ha ayudado, eso va a depender de cómo usted vive la fe. Si usted ama, perdona, está al servicio de los demás, entonces digo, le ayudó. Si es que no, usted es renegona, quejosa, anda fijándose en los defectos de los demás, tiene la lengua larga, no le ha ayudado de nada. ¿Ya? Según el Señor sabe, usted también. Gracias, Padre. Bueno. Padre, buenas noches. Sí, según el numeral 2558, nos hace ver a todos también, en forma general, que la oración es de corazón. O sea, no hay un prototipo de oración para entrar a un diálogo con el Señor. Eso es lo que yo creo, eso es lo que también dice acá por eso. en el catecismo. Ahora, ¿no? Entonces, de eso es lo que he estado hablando. De eso es lo que he estado hablando. La oración litúrgica... ¿Cómo? Sí, para redondear lo que le iba a preguntar. Padre, o sea, le digo a usted, ¿no? Que lo que somos
o lo que hagamos o dejemos de hacer, creo que no es necesario decirlo, ¿no? Porque Dios ya sabe cómo actuamos nosotros, si somos consecuentes con lo que predicamos o no, porque al final las cosas, nuestros testimonios son los que van a hablar, o sea, de lo que, cómo estamos dirigiendo a la zona, seamos zonales o como autoridades de comunidad de amor. Gracias. El único que los va a juzgar va a ser el Señor, ¿ya? Ni ustedes mismos, ni yo mismo. Entonces eso, si todo el mundo en tu zona te dice, uy, tú has sido el mejor, la mejor autoridad, te ponen un busto, no te confíes de eso, ¿ya? No es que te tomas una foto, llevas a tu familia para que vean tu busto, no. El que sabe es el Señor. Nosotros no sabemos. No nos guiamos por lo que dicen las criaturas humanas, ni por lo que pensamos nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, recapitulando. Hay una oración pública en la iglesia que se llama liturgia. Esa oración pública, que es la liturgia, tiene unas normas, una forma para que sea, diríamos, ordenada, que la iglesia nos enseña. ¿De acuerdo? Entonces no es que yo voy a la misa y digo, bueno, es que yo, cada quien la oración, yo lo veo de mi manera. No, ¿de acuerdo? Ustedes, como son comunidad, también ustedes, para que hay un poquito de orden, ustedes también pueden poner algunas normas, muy pocas, les aconsejo las menos posibles. ¿Ya? Y más o menos que sean sencillas, que puedan hacer todos. Pero además de todas esas cosas que tienen ciertas normas, ustedes tienen que hacer oración en lo privado, en lo secreto. Esa oración en lo privado, en lo secreto, para un matrimonio, significa hacer oración de esposos. Eso no significa que además no hacen oración cada uno por separado en los momentos que sean más indicados. Pero como son esposos, tienen que hacer una oración de esposos. Y ustedes se ponen de acuerdo cómo hacen la oración. Ustedes deciden cómo hacen la oración. Eso que ustedes decidan, el Señor poco a poco lo va a ir mejorando. El demonio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a querer que ustedes no hagan oración. Y ustedes por eso tienen que ayudarse para no dejar la oración. Así estén cansados, así no tienen que hacer oración, encuentran un horario. Como ustedes son esposos, están en la misma cama, ahí antes de irse a dormir, hacen un poco de oración. No es que, bueno, ¿sabes qué? Ahora vamos a sacar y sacas tu manual no. Igual en la mañana, pero lo hacen tomado de las manos. Si tienen más tiempo y tienen, como dices, tu imagen, etcétera, bendito sea Dios. ¿De acuerdo? Y el Señor poco a poco va a ir mejorando la oración. Pero lo que no puede fallar es hacer oración. No, el Señor ya sabe. Entonces, como el Señor ya sabe, ya no hay que decirle. No, sí, yo le tengo que decir no porque el Señor no sabe, sino porque yo no sé. Yo tengo que saber eso. Yo no sé pedir. Entonces yo le pido al Señor no porque el Señor se tiene que enterar de lo que yo necesito, sino porque yo me tengo que enterar de lo que yo necesito. Porque muchas veces lo que yo deseo y quiero no es lo que necesito. ¿Se entiende el asunto? Entonces eso uno, en la oración, poco a poco el Señor me hace ver. Y la oración, como dice hoy día el Evangelio, es yo tengo que hacerla con sencillez como niño. ¿Qué significa como niño? Confío en el Señor. Yo sé que el Señor me escucha, que el Señor me ama y que el Señor, antes que yo le diga, el Señor va a quiere hacer y está haciendo lo mejor por mí. El problema no está del lado de Dios, el problema está del lado mío, del lado de las criaturas humanas. No sé si es que hay alguna otra pregunta, comentario.
Agradecerle, padre, por su tiempo. Tenemos ya a nuestra hermana esperando a la siguiente ponente, padre. Muchas gracias. Bueno, disculpen la demora, ¿ya?